Vamos a ponernos en contacto con Camila González, si les parece ya, del colectivo trans del Uruguay, luego del asesinato de Alexandra, otro transfemicidio aquí en nuestro país y en nuestra región. Es una acción que mucha gente dice, bueno, ahora se habla más porque se visibiliza, sí, es real, pero que hay una situación estructural, sistemática, que ha levantado vuelo y que viene desde el norte, como siempre, ¿no? Lo hablamos ayer con Rodrigo Rey, desde el aspecto legal también de un montón de situaciones que están ocurriendo y que están ocurriendo en toda Latinoamérica. Hay un montón de información en las redes, porque hay gente que boludea en las redes y hay gente que va subiendo también mucha información. Hay mucha data de saber en qué contexto regional, en qué contexto latinoamericano ocurren estas muertes, estos asesinatos y cómo cae acá en nuestro país. Así que vamos a ponernos en contacto con Camila González. Recordamos que el próximo sábado se va a hacer esta actividad en Salinas, iba a ser en el día de ayer en Montevideo, pero se resolvió en conjunto con todos los colectivos de todo el país poder reunirse el próximo sábado allí en Salinas. Ahora nos va a poder contar Camila más información, pero bueno, vamos a meternos en esta emergencia nacional. Otra vez la historia se vuelve a repetir, pero tenemos que entender que hay herramientas y tenemos al alcance también de la mano poder transformar esta realidad. Así que vamos a darle la bienvenida a Camila. Muy buen día, Cami. Muchas gracias por atendernos. Hola, buen día. ¿Cómo están? Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, por permitirnos poner en palabras en un medio de comunicación lo que nos está pasando. Bueno, Camila, vos, conjunto con Colette y con muchas otras compañeras, han visitado Rocha, han visitado nuestro departamento, también saben cuál es la emergencia y la realidad que vivimos acá, entonces nos parecía también súper importante poder tener la palabra de ustedes a partir de tu voz, de lo que está ocurriendo hoy en nuestro país y lo que genera un nuevo transfemicidio en nuestro país. Para ponernos un poco en contexto, para quienes no están enterados, que nos puedas contar qué fue lo que ocurrió y en qué contexto de nuestro país ocurre este nuevo asesinato. Bueno, primero permitirme hacer como una puntualización antes de entrar en el tema, y es que mi nombre no es Camila, mi nombre es Cami, realmente, así, a secas. Bien. Suele pasar esto de que interpretan de que es Camila y que es solamente como una abreviación del nombre, pero no, realmente mi nombre es Cami. Bien, así que nada, eso. Cami. No pasa nada. Y bueno, lo que ocurre es que el fin de semana nos volvimos a desayunar con la triste noticia de que nuevamente un cuerpo trans, una compañera trans, Alexandra Ruiz, es encontrada en su casa asesinada de un balazo en el pecho. Esto responde a una violencia sistemática, a una violencia estructural e histórica que recae sobre las disidencias de género y muy especialmente sobre los cuerpos de las mujeres trans. Esto es una violencia histórica que relatan las compañeras que todavía podemos tener el privilegio de habitar los espacios, ¿no? Está Karina Pankiewicz, está, bueno, la compañera Colette Spinetti, y hay un montón de compañeras más a lo largo y el ancho del país que todavía tienen la oportunidad de poder relatar las violencias que vivieron en su cuerpo. Bueno, lo sabemos que en la época de la dictadura y después también, ¿no? Y cuando hablamos de violencias, no hablamos solamente de una violencia física, ¿no? O sea, cuando nos enfrentamos ante un caso de un transfemicidio, es el último eslabón de una cadena de violencias sostenidas que terminan teniendo como consecuencia la vida de la persona. Entonces, cuando hablamos de violencias, hablamos de una violencia que tiene que ver con lo económico, que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con una violencia social de discriminación. Y bueno, y las consecuencias son esas, ¿no? Uruguay no está ajeno a todo esto y lo sabemos, y responde a unas lógicas que se dan en un contexto de América Latina, el Caribe y Abya Yala, que no está exento de esas violencias que ocurren en todo el mundo. Y siempre hablamos de un contexto histórico. Lo que hemos podido ver en los últimos años es que estos discursos de odio que venimos denunciando año tras año, que de hecho en Rocha
es una de las conversaciones que hemos podido tener ahí con quienes están en el activismo por los derechos del colectivo LGBTQI+, y particularmente en profundidad con el colectivo trans, es que esto socialmente todavía está muy arraigado. Por más de que Uruguay sea un país de avanzada de derechos, que eso es algo que nos reconocen profundamente Uruguay, y eso es uno de los motivos por qué Uruguay es considerado un país de renta media alta también, hay que decirlo. Uruguay todavía está sumido en esas violencias, ¿no? Entonces, toda esta avanzada de todos estos discursos de odio, y no nos tenemos que olvidar que después de que salió la ley trans, hubo un intento de llevarnos como a plebiscito para poder sacarla. Bueno, todo este relato que decían que iban a obligar a las niñeces y a las adolescencias a someterse a hormonas y que las reparatorias iba a ser para todas las personas trans. Bueno, todo ese discurso de con mis niños no te metas y que toda la ideología de género y todo lo demás terminó salpicando para todos lados. Entonces vemos que los transfemicidios en Uruguay, bueno, lo que pasó recientemente en Colombia con la compañera Sara Milerey, que ese caso es tremendo, y vimos una y otra vez la revictimización de la compañera con estas imágenes atroces, tremendas, y cómo a través de esas imágenes también se alimenta el morbo de las personas que buscan justamente entretenerse a costillas del dolor ajeno. Lo que vimos en Reino Unido hace unos días también, de cómo solamente se reconoce de manera legal que el ser mujer es lo biológico, que solamente tenemos que responder a aquello que nos imponen al nacer basado en nuestra genitalidad. Lo que pasa en Argentina con las políticas de recorte y este discurso que tiene el presidente Milei en contra de la colectividad, cerraron el archivo de la memoria trans, recortaron los cupos laborales, bueno, hay un problema con la hormonización y la atención en salud integral para las personas trans, o lo que pasa en Paraguay, que son pocas las miradas que tienen sobre ese territorio, que históricamente es un país ultra mega católico, que tiene este discurso que lo único que es válido es el hombre y la mujer, amo, patria y Estado, ¿no? Que solamente las identidades cis son aquellas que son válidas, entonces las identidades disidentes no están reconocidas para absolutamente nada. Entonces se da todo dentro de un contexto global que termina teniendo como consecuencia la muerte nuevamente de una compañera. Entonces, es esto lo que nos preocupa nuevamente, ¿no? Nos golpea otra vez la muerte de una compañera y entendemos que ante la urgencia de todo lo que está pasando, de alguna manera tenemos que activar algún tipo de protocolo para poder exigirle al Estado de que nos garantice la vida. El Estado tiene que ser garante de la vida de las personas trans en Uruguay. Y cuando decimos la vida, nuevamente pongo sobre la mesa que no es solamente el permanecer con vida, sino que todo lo que significa vivir, ¿no? Con respecto a todo esto, Cami, que venís hablando, y bueno, y una de las preguntas, ¿no? Tenemos un montón de leyes en nuestro país que abordan varias temáticas y que no han bajado, digamos, o no se han comunicado. ¿Qué pasa con eso? No es en la única situación, pero nos pasa también como con la ley trans, como también ese desconocimiento de que la gente dice, ya está, ya salió la ley trans, entonces fin de los problemas. ¿No? ¿Qué pasó con la ley? ¿Qué pasa con las leyes que tenemos a la hora de comunicarlas a la comunidad? Más allá del contexto cultural, ¿no? Sociocultural, regional, pero ¿qué pasa en nuestro país? ¿O cómo lo ven ustedes? ¿Qué es lo que pasa que no terminamos de asimilar o de conocer las leyes que tenemos? Bien, bueno, la ley trans en realidad es una ley que es nueva para nuestro contexto social, se da en el 2018, y claro, cuando la ley se termina como de aprobar y de instrumentalizar, no es acompañada con un proceso social de cambio. No, las leyes tienen que ir acompañadas de un proceso social de cambio para que la sociedad también esté como dispuesta a poder aceptar, ¿no? O sea, pasó con la ley de interrupción voluntaria del embarazo, con el tema de la ley del consumo legal de marihuana, bueno, con todas otras leyes que son de vanguardia. Entonces, esto lleva un tiempo,
también lleva un tiempo para poder aplicarla en todo lo que tiene que ver con el Estado en sí. Después nos agarraron 5 años de un gobierno de derecha, porque fue prácticamente al poco tiempo. Si lo pensamos en clave de números, pasó todo muy rápido. Entonces, durante esos 5 años, si bien lo que vimos y teníamos mucho miedo, es verdad, de que nos pasara, o nos quitaran algún tipo de alcance que pudiera tener la ley en lo legal, sí nos pasó que veíamos que lo que era importante, como por ejemplo salud, que es una urgencia, obviamente, la atención en salud, no había presupuesto. Entonces, había un recorte presupuestal a nivel general, pero quienes más lo sentíamos eran las mal llamadas minorías, ¿no? Entonces pasó en salud, pasó en educación, pasó acá, pasó allá, lo vivimos todas las personas que estamos habitando el Uruguay. Hoy, la realidad es que nuestra ley no se aplica al 100%. De hecho, a principios de año le hicimos un llamado de atención muy grande a la Comisión de Cambio de Nombre, porque desde finales del año pasado estaba inoperante, o sea, no estaba trabajando directamente, las personas no podían cambiarse el nombre ni el sexo registral. Eso se retomó a medias, pero lo importante es que se retomó, o sea que podríamos verlo como un logro, falta muchísimo. En educación, la realidad es que sigue habiendo muchísimas grietas, por más de que nosotros articulemos de alguna manera con las instituciones educativas, siempre tiene que haber una voluntad política, y esa voluntad política no siempre existe, es una realidad. En lo que tiene que ver con vivienda, es muy difícil para las personas trans acceder a una vivienda. Primero porque el Ministerio de Vivienda no tiene políticas de acceso para personas trans en específico, y esto lo sabemos porque hicimos un pedido de informe amparándonos en el acceso a la información pública. No tienen un registro ni siquiera de las solicitudes de acceso a vivienda para personas trans. O sea, desde ahí, desde el vamos, ya está todo mal. Y tampoco hay políticas específicas, por más de que la ley integral para personas trans garantice el acceso a la vivienda, de que personas trans hayan querido siquiera acceder a una vivienda, porque ya sabemos, si nosotros entramos a los llamados para viviendas del Ministerio, son inalcanzables. Los ahorros previos, básicos, para una persona trans es inalcanzable. Y esto porque no podemos acceder a los trabajos. Los cupos laborales tampoco se están cumpliendo. Y esta es una realidad porque hay una cuestión de que porque las personas trans nos cuesta tanto introducirnos en el sistema de educación, y esto es por toda la violencia que vivimos y por la discriminación que terminamos saliendo de un sistema educativo, es que son tan pocas las que llegan a culminar sus estudios y además llegan a estudiar de manera terciaria, o sea, una facultad o una universidad, es que los llamados tienen requisitos educativos tan altos que la mayoría de las personas trans no cumplen con nuestros requisitos, entonces terminan quedando por fuera de ese llamado. Y la mayoría se terminan declarando desiertos. Entonces es toda una cadena, todo tiene que ver con todo. Entonces si no nos educamos, no podemos acceder a un trabajo. A los que accedemos son los que están más precarizados. La mayoría no tienen aporte en caja. Eso quiere decir que están trabajando de ilegales. Trabajar de ilegal significa que no tenés un recibo de sueldo, no podés comprobar cuáles son tus ingresos. Una cooperativa de vivienda, la mayoría te piden un recibo de sueldo para poder comprobar cuáles son tus ingresos y poder comprometerte a que vas a poder pagar la cuota. Eso no pasa, entonces tampoco podemos ingresar a la mayoría de las cooperativas. No podemos comer, la mayoría estamos en la pobreza. Entonces, hoy por hoy, al no estar totalmente instrumentalizada y al no poder aplicarse al 100% la ley integral para personas trans, seguimos estando en el mismo punto de partida cuando no teníamos esta ley que se considera de vanguardia. Entonces, la situación es muy compleja. Vivimos inmersos en una cadena de violencias que el último eslabón, y vuelvo a repetir, es que terminan acabando con nuestras vidas. Pero en esto es responsable el Estado, y cuando hablamos de Estado tenemos que hacernos cargo que todos formamos parte del Estado. La sociedad es el Estado.
Cami, ¿qué rol tenemos los medios de comunicación frente a la problemática y frente a estas noticias? Así como nos pasó de presentarte como Camila, ¿cómo ven ustedes que los medios de comunicación se aportan o no? ¿Cómo se tratan estas noticias? ¿Cuánta educación e información hay en los medios de comunicación también a la hora de replicar, tanto para prevenir como para dar una noticia? Bien, qué pregunta interesante. Es una pregunta muy interesante. Y esta para mí es una apreciación personal, uh-huh, porque no es una discusión que hayamos dado en la organización. Uh-huh. Yo creo que para mí hay dos roles. Ese es jugar el papel de aliado o jugar el papel de no aliado. O sea, el rol de los medios de comunicación es fundamental. Y nosotros desde el colectivo lo vemos a diario. Lo vemos desde que tenemos medios de comunicación que se acercan de manera amistosa, amigable, a preguntarnos respetuosamente, a generar un diálogo del respeto desde la calidad humana, desde la empatía, como tenemos medios de comunicación que te hacen una pregunta, ¿no? Hola, soy de tal medio, quisiera hablar sobre tal cosa, ¿me pueden facilitar un teléfono? Le respondés con todo el amor y la amabilidad del mundo y no hay un gracias, absolutamente nada. Entonces, desde ese punto de partida, donde vos te das cuenta que el trato ya es desde la frialdad, no voy a decir una falta de respeto, pero sí desde que hay una barrera, te das cuenta de que no va a ser del todo amistoso. ¿Se entiende? Sí. Entonces, nos pasó en estos días, y de hecho hemos mandado mails a algunos medios de comunicación, que la información que hemos publicado con respecto a, por ejemplo, la movilización que hacía otra organización que no somos nosotros, se terminó suspendiendo y comunicamos eso también. Se dio por hecho que era CTU quien primero convocaba y después suspendía. Y decidimos mandar mails porque no solamente eso no era verdad, sino que el comunicar eso, que es una información que no fue chequeada ni confirmada por ese medio de comunicación, publicarla así sin más habilitó en las redes sociales toda una serie de violencias en estos comentarios que terminan sobreexponiéndonos aún más a lo que no nos queremos seguir exponiendo. Entonces, no está bueno. Entonces, desde ese lugar también te das cuenta qué papel quieren jugar los medios de comunicación. Son muy pocos realmente quienes se acercan en una buena, como se dice habitualmente, y bien a dialogar y a empatizar con lo que tenemos para decir y con lo que sentimos. Cami, ¿cómo estás? Acá Martín te saluda. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Cómo sentís que cayó en la sociedad la designación de Colette a la Secretaría de Derechos Humanos? Bien. ¿Qué pregunta? Bien. Yo creo que hay un gran sector de la población a quien le cayó muy bien, sinceramente, porque yo no creo que empaticen con la causa en sí, sino que empatizan con lo que es Colette en sí. Porque Colette no es solamente conocida por el activismo, sino que es conocida por otras cosas también. Ella es profe de danza, ¿no? Uh-huh. Además es profe de literatura, ella trabajaba uh-huh. con adolescentes, en liceos y demás, y en el mundo de la danza es sumamente conocida. Y además también es conocida por tener una personalidad maravillosa. Y al la conocemos, sabemos que su personalidad es atrapante, es un ser humano lleno de luz. Y hay otro sector, que es este mismo sector que cuando pasa lo que pasó el fin de semana con Alexandra y cuando pasan otras cosas en el mundo, hacen estos comentarios tan hirientes, ¿no? Ese sector que se regocija con el dolor ajeno, con la desgracia de
del colectivo trans no le cayó bien y aprovecha para poner en tela de juicio las capacidades y hasta incluso la identidad de una persona. Ujú. Yo creo que hay que quedarse con lo positivo, ¿no? En este tipo de cosas hay que quedarse con lo positivo. Yo creo que hay que quedarse con lo bueno y lo que no suma, directamente ignorarlo, obviamente. Para mí es así. Ujú. Hay como, se instaló como este ninguneo que fue siempre, pero ahora con el término woke, que yo no termino de entender bien de dónde viene, digamos, tampoco lo puse, ¿no? Como ahora todo lo meten todo en una misma bolsa, ¿no? Con el wokismo, ¿no? El feminismo, la defensa de la identidad de género, no sé, el antiespecismo, digamos, ¿no? Como todo ya está metido como en una bolsa del wokismo que parece Sí. que con eso están generando la batalla cultural y la hegemonía de los pensamientos arcaicos, ¿no? ¿Cómo se Ujú. combate ese concepto, digamos, que ni siquiera nace de ahí de donde lo toman, ¿no? Vos me estás preguntando cómo se combate el concepto del wokismo. Sí, ¿cómo se desarma? Para mí no hay que combatir el concepto del wokismo, ¿no? Porque en realidad el concepto de woke nace como una reivindicación, Ujú. ¿ok? Entonces, lo que se hace es, en toda esta ola de discurso, es tomar el concepto de woke como algo negativo y se empieza a meter justamente en esta bolsa del woke algunas cosas que nada tienen que ver, ¿no? Porque empiezan como a agrandar y a meter cosas que en realidad desde la raíz no tenían que ver. Para mí no hay que combatirlo, hay que reapropiarse de los términos. Hay que hacer una reapropiación de los términos y utilizarlo como algo positivo. Y esto, el movimiento trans, travesti, marica, gay, puto, torta, traba, lo tiene clarísimo y lo hace como una postura política ante la vida. Y eso lo podemos ver en las identidades. Tenemos identidades trabas, marica, torta, maricón, puto. Entonces, para mí no hay que combatirlo, hay que empezar a reapropiarse de los términos que utilizan estas personas, ¿no? Que les encanta tirar caca para todos lados y decirle, mira, lo que vos me estás diciendo a mí no me hiere, lo tomo como propio, me reapropio del término y lo utilizo algo para reivindicarme desde ese lugar. Claro, porque Hay que, es una extraña manera digo, es como casi un insulto que se utiliza, ¿no? Se utiliza de forma peyorativa exacto. a un término que lo que quiere decir es que estás como despierto y que estás viendo y tenés conciencia de las injusticias y las desigualdades sociales, por ejemplo, ¿no? Como que algo Exacto. entonces como que te están insultando diciéndote eso. Es como raro, ¿no? Como esta batalla cultural está muy rara. Es muy rara, sí, es verdad, pero para mí la jugada es esa, porque cuanto vos más le podés sacar términos que utilizan para herirte, en realidad son golpes bajos, porque yo creo que en un punto no imaginan que vos puedas utilizar algo que ellos creen que te hieren para vos empoderarte, ¿me entendés? Ujú. Entonces, esto que vos usás para herirme, ¿sabes qué? A mí no me hiere más, todo lo contrario, yo lo utilizo para empoderarme. Entonces decime puto, decime maricón, decime torta, decime camionera, que a mí la verdad que no me hiere, todo lo contrario. Sí soy maricón, soy torta, soy camionera, soy puto y estoy profundamente orgullosa de todo eso. Ujú. Cami, ¿qué va a ocurrir el sábado? ¿Cómo va a ser la actividad y de qué manera, aparte de difundir y de replicar, podemos acompañar? Bien, el sábado lo que va a ocurrir es que familiares y amigues de Alexandra, en conjunto con el colectivo Oveja Flores, en un principio, bueno, y con el acompañamiento de más de 20 organizaciones de sociedad civil, se van a juntar
a las 16 horas en el cantero central de Avenida Julieta, ahí en Salinas, y van a levantar un altar en nombre de la compañera. La idea un poco es que se puedan llevar velas, flores, bueno, mensajes, algunas palabras, bueno, el silencio también, ¿no? El apañe colectivo y que puedan acompañar a familiares y amigas y que su hermana y sus familiares puedan sentirse también en compañía de sociedad civil y poder honrar la vida y la memoria y toda la luz que tenía Alexandra también. Y la manera de acompañar es, haciendo esto, ¿no? Permitiéndonos poner en palabras lo que nos pasa, no acordándose del colectivo trans solamente en septiembre, sino que existimos los 365 días del año, nos pasan cosas todos los días, estamos todos los días sosteniendo compañeros, compañeras y compañeres. No paramos de trabajar. Este miércoles tenemos una reunión organizaciones trans, disidentes y LGBTQI+, para trabajar en una agenda en común como único tema central, que el Estado nos garantice las vidas de las personas trans. Esta es una convocatoria abierta para organizaciones que tengan esas características. Y bueno, la idea un poco es esa, poder trabajar en esta agenda y ver cómo seguimos adelante y tratar de también comprometer al Estado, porque la idea es esa, generar un compromiso con el Estado para que sea real garante de nuestras vidas. Clarísimo, clarísimo el mensaje. Cami, gracias de verdad por estos minutos. Les abrazamos, queda a disposición como siempre Ulmañanas y Radio Ulma para cuando se necesite y lo que se necesite para colaborar, para difundir, para prevenir. Aquí desde la Radio Comunitaria de Punta del Diablo estamos siempre con los micrófonos abiertos. Muchísimas gracias. Sabemos que has trillado Rocha un montón y que estás también al tanto de todo lo que está ocurriendo acá y es fundamental el apoyo que se tiene de ustedes también. Así que aquí hay red para acompañar y esperemos que el próximo sábado se pueda allí hacer una buena reunión de abrazo a la familia también y a todo el colectivo. Gracias, Cami, de verdad, y quedan los micrófonos abiertos cuando necesiten. Bueno, muchísimas gracias. Estoy a disposición para la gente que me está escuchando, que les está escuchando. Mi teléfono queda a las órdenes. Las redes de CTU están a las órdenes. Hay compañeras trans, hay compañeros trans, hay personas no binarias para sostener, para guiar, para acompañar, para sacar dudas. Estamos con el grupo de transmasculinidades, con el grupo de adolescencias, con el grupo de juventudes. Gente, la verdad que este trabajo no para, es hermoso, satisfactorio, pero también es angustiante porque la vida nos pasa por arriba. Vivir en resistencia constante es cansador y es angustiante, pero bueno, hay que seguir sosteniéndonos. En colectivo es mucho más fácil y nada, agradecerles una vez más el apapache, el cariño y nada, el amor desde el inicio de esta comunicación y nada, mil gracias y les deseo una excelente mañana. Igual para vos y te esperamos por acá por Punta del Diablo. Claro que sí. Gracias, Besos. Cami, un abrazo. Ulma.